Hola a todos, bienvenidos a Imparables. Hoy tengo un invitado que me hace especial ilusión porque lo sigo mucho en su podcast desde México. Te saludo, Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Cabrón de las ventas, más conocido como Cabrón de las ventas. Así es, más conocido como el cabrón de las ventas. Muy emocionado, muy honrado. Gracias por tu invitación. Y pues listos para platicar aquí, echarnos el palomazo, como decimos por acá en México, con tu audiencia, mi Harold. Bueno, antes que nada, eres el creador del podcast más escuchado de ventas en toda Latinoamérica, que se llama Cállate y Vende, pero te haces llamar Cabrón de las Ventas, que aquí en España cabrón tiene otra connotación, pero vamos a explicar allí en México qué quiere decir cabrón. Bueno, realmente en todos lados tiene como una doble connotación. Aquí en México también es una palabrota muy fuerte, ¿no? Es una palabra mal utilizada. Pudieras utilizar la palabra cabrón para insultar a alguien, ¿no? Sobre todo aquí en México se utiliza para cabrón como una persona que, híjole, te pasas de cabrón, quiere decir como que te pasas de listo, ¿no? Te pasaste de la raya. ¿Qué cabrón eres? Es como que qué canijo eres, qué lanzado, qué atrevido, pues. Pero también hay una connotación muy positiva. Por ejemplo, cuando alguien es muy bueno en algo, aquí en México se le dice cabrón. Oye, estás bien cabrón para boxear, estás bien cabrón para levantar pesas, estás bien cabrón para bailar. O sea, es una connotación altamente positiva. Entonces, cuando uno dice que eres un cabrón, también puede ser altamente positivo, ¿no? Igual en Colombia también es una palabrota muy fuerte, en Puerto Rico me han dicho, pero normalmente tiene una doble connotación. Bueno, aquí estamos utilizando la connotación positiva, que quede claro y subrayado, ¿no? Bueno, vamos a arrancar en eso de las ventas, pero quiero que me des tu background para la gente que aquí en España no te conoce, en Latinoamérica es muy conocido, de hecho aquí también en España, pero por si acaso hay alguien que no te conozca, ¿quién es Gerardo Rodríguez? Bueno, Gerardo Rodríguez es un loco apasionado de las ventas. Tengo la enorme fortuna y la enorme dicha de vivir de lo que más me gusta hacer. Y fíjate que hace unos días compartí escenario con Brian Tracy, tuve la oportunidad de entrevistarlo para mi propio programa y él resumió lo que hacemos en muy pocas palabras. Y digo lo que hacemos no porque me atreva a mí mismo a compararme con Brian, sino porque el mismo Brian lo dijo. Lo que tú y yo hacemos, por eso me atrevo a ponerme al mismo nivel, lo que tú y yo hacemos es ayudarle a los vendedores a que cumplan sus metas. Lo que es más, dijo, ayudarle a las personas a que ellos cumplan sus propias metas, ¿no? Entonces, ese es Gerardo Rodríguez, soy un loco apasionado de las ventas. La etiqueta no creo en juzgar, no creo en las etiquetas, pero la que mejor me colgaría en todo caso sería la etiqueta de vendedor. Me dedico desde hace ya algunos años a desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, es decir, desarrollar vendedores que exploten su máximo potencial, que cumplan sus metas, no sus cuotas, sino sus metas. Y bueno, en este camino hice mi propio podcast, se llama Cállate y Vende, y como tú lo dijiste ya, pues es el podcast de ventas número 1 en Latinoamérica. Te me has adelantado porque te la tenía preparada la entrevista. Te vi el otro día en una foto en redes sociales con Brian Tracy. ¡Wow! Con el maestro Brian Tracy. ¿Sabes qué? Es un maestro, no nada más de las ventas, es un enorme ser humano, ¿eh? Te voy a ser franco, yo estaba a punto me contuve el llanto, para ponértela fácil, me contuve el llanto. Yo lo que quería era soltarme a llorar de lo emocionadísimo que estaba con Brian, porque es un enorme ser humano. Decía, muy constantemente dijo, antes de que me preguntes, la respuesta es sí. Varias veces dijo eso. Tuve la fortuna de regalarle mi libro y darme cuenta que era una persona muy humana, muy humilde. En cuanto lo conocí, me dijo, Brian, I just wanted to thank you and I honor what you do, o sea, honro lo que haces, gracias por lo que has hecho, gracias por tu aporte. Y estoy a punto de salir al escenario. Yo abrí para Brian, estuvimos en un mismo foro. Estoy a punto de salir al escenario, pero me gustaría, si tienes tiempo, unos minutitos para hacerte una entrevista para mi propio programa. Y voltea con el organizador, voltea con su esposa Bárbara y les dice, me gustaría ir a verlo. Y me voltea a ver, me gustaría ver tu conferencia. Madres. Entonces, si hablar frente a 850 personas, 860, puede ser un reto. Ahora imagínate que de la 861 sea Brian Tracy y su esposa. ¡Wow! ¡Qué Entonces, pasada!
ha sido una de las experiencias en mi vida profesional, en mi carrera, y me atrevería a decir en el tema personal también, más gratificantes de mi vida. Una curiosidad, ¿se mantiene en activo Brian Tracy? Bueno, lo he visto en redes sociales y tal. ¿Sigue su actividad? El señor anda en andadera, no puede caminar bien, tiene problemas fuertes con la cintura, y el cuate se aventó una conferencia de hora y media. Wow. Aquí en Tijuana. Fue el foro, el nombre del evento fue Vende Más y Mejor. Éramos varios conferencistas, entre ellas mi esposa, @coach Dania Stacks, y ella habló de branding personal. Yo hablé como tal de ventas. Hubo otros ponentes y el headliner, el main event, el principal, pues era Brian. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de tu podcast, pero antes de eso, me gustaría introducirnos en cómo llegaste a todas las ventas, desde cuándo empezaste a vender, y luego ya nos vamos adentrando en cómo creaste tu podcast y vamos a desarrollando la charla. ¿Cómo comenzaste en esto de las ventas? ¿Ya desde pequeño eras vendedor? ¿Sabías vender? ¿Esa habilidad la has ido desarrollando? Platico la historia un poquito más a detalle y es muy, muy poquito lo que comento ahí porque el libro es un libro que quiero mantener muy, muy práctico. Entonces, soy el autor del libro Eres un cabrón de las ventas, es Amazon bestseller. Ahí cuento un poquitito la historia de cómo entro a las ventas yo. Sin embargo, insisto, es un poquitito nada más porque es un libro que no es de historias ni de... No, es un libro, es un manual para vender, ¿no? Entonces, sin embargo, hablo de que yo tuve la maldición de ser el vendedor nato. ¿Y a qué me refiero con la maldición de ser vendedor nato? Que soy un gran comunicador. Soy una persona que puede presentar algo con mucha facilidad. Esa es la verdad, es una de mis fortalezas. No tiene ningún caso, pues, limitarme en ese sentido. Pero, ¿por qué la manejo entonces como una maldición? Porque yo creía que eso significaba vender. Entonces, yo al ser un vendedor, yo soy licenciado en mercadotecnia, era coordinador de ventas y mercadotecnia en una empresa, te estoy hablando de hace más de 13 años, no tenía nada que ver con ventas, para mí ventas era igual a fracasado, igual al último eslabón en la cadena alimenticia, igual a que si no encuentras chamba, pues si no encuentras trabajo, tírale de vendedor, ¿no? Y en ese sentido me encuentro con el dueño de la empresa en la que estaba trabajando. Mi compañera de servicio a clientes se levanta al tocador, suena el teléfono y pues hay que contestarlo, ¿no? Yo no contestaba el teléfono, no era la persona que contestaba el teléfono, pero estaba sonando y pues bueno, pues suena un teléfono, lo contestas. Contesto el teléfono, hago lo que hoy se conoce como una venta consultiva y vendo. En ese momento, por teléfono, no era una empresa de ventas telefónicas. En ese momento cierro una venta muy por encima del ticket promedio de la compañía. Bueno, pues para mi mala fortuna estaba pasando el dueño de la empresa en la que trabajaba y nada más siento un par de palmadas en la espalda y me dice, tú te vas para ventas. Yo, ¿cómo crees? O sea, casi, casi mejor córreme, ¿no? Y me dijo, ¿es ventas o no es nada? De ahí no volví atrás. Entonces, cuando hablo de la maldición de vendedor, me fui dando cuenta que el vendedor no es una persona que es labiosa, no es un gran presentador. Un gran presentador no necesariamente es un gran vendedor. Me fui dando cuenta porque en mi soberbia, porque era un vendedor nato, estoy entrecomillando para quienes nada más están escuchando el audio, eh, al yo ser un vendedor nato, entre comillas nuevamente, y estar dando presentaciones súper profesionales, súper buenas, pues sí, cerré un par de ventas, pero también me cerré muchas puertas en esa soberbia. Entonces hablo de una maldición, es un juego de palabras realmente, pues no es ninguna maldición, si no, no estuviera aquí, pero fui aprendiendo que eso no es ventas. Uh-huh. Mira que lo que estás hablando me recuerda mucho a mi historia, porque, bueno, llevo muchos años en la radio, hace 15 años, desde hace 15 años trabajo en la radio, y creía que sabía vender porque tenía esa forma, pues esa facilidad de hablar. Sí. Pero luego, alguna vez me tuve que empezar a enfrentar a las ventas cuando creé mis primeras empresas, mis primeros emprendimientos, y ahí me di cuenta que no sabía vender. Entonces, el vendedor, y así comienzas tus conferencias, y quiero que la gente lo sepa, ¿nacemos o nos hacemos vendedores? Así es. Nacen los verdaderos vendedores nacen o se hacen. Y hay gente que sigue creyendo que nacen y eso está muy bien. El problema con eso es de que limita. Cuando uno cree que el vendedor nada más nace, eso limita.
quiere decir, yo no nací vendedor, entonces pues ya no la puedo hacer en la vida. No, por el amor de Dios, compadre. Es un skill, es una habilidad que se puede ir desarrollando. Incluso si eres introvertido, considero que los introvertidos pudieran ser enormes vendedores. Uh-huh. ¿Por qué en las escuelas no nos enseñan a vender? Debería ser esto casi que obligatorio, ¿no, Gerardo? Porque la verdad es que nos cuesta mucho vender. Me pegas donde más me duele, porque parte de una lucha que traemos ahorita es llevar la materia de ventas como una materia que se imparta en la educación básica en México. Primero empiezo en mi casa, México, y después nos vamos por el resto de Latinoamérica y ojalá infectemos al resto del mundo. Pero bueno, tu pregunta, ¿por qué? Pues porque el sistema educativo hoy por hoy es una mierda. Y es una mierda porque es muy fácil darse cuenta. En esta adicción que tenemos de constante crecer o constante consumir contenido, consumir información, estamos en la era donde somos adictos, yo soy el primero en levantar la mano, por eso aviento la piedra, somos adictos a la información, ¿no? Por eso estamos todo el día conectados a internet, viendo videos de YouTube, porque somos adictos a la información. Ahora, no sabemos qué hacer con esa información, pero el punto es de que podemos aprender casi de lo que sea y casi gratis en YouTube. ¿Cómo es posible que una plataforma digital hoy por hoy supere por mucho y gratuita el nivel de educación básica? Yo puedo aprender a leer. Hace poquito hice un examen para una maestría que estaba por cursar y parte del examen que iba a tomar en el temario, los temas que me iban a preguntar, ahí decía que me iban a preguntar suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Por supuesto que no me acordaba, no había visto eso desde la secundaria. Y en mi vida lo usé, ¿no? ¿Qué hice? Me fui a YouTube y me lo enseñaron con humor. Me lo enseñaron con una facilidad enorme. A un adulto en aquel entonces, yo creo que tenía como 30 años, esto ya tiene un ratito, tengo 33 ahorita, me enseñaron a mí a hacer esa operación o me recordaron, pero todavía hasta con entretenimiento. ¿Qué chingados? Ahora tengo que escuchar a un profesor que está regañando o de mala gana. Aquí en México tenemos un problemón con la educación porque constantemente los maestros o no se les paga y los que sí se les paga, algunos no están necesariamente en su propósito, no lo hacen por convicción, entonces se dedican más a temas políticos. Entonces tenemos ese problema, o sea, ¿cómo es posible que una plataforma digital gratuita, o sea, a ese nivel de arcaico, a ese nivel de completamente inservible está el sistema educativo hoy por hoy? Sí, bueno, no solo en México, te puedo decir que casi que en todo el mundo. Gerardo, este podcast es para emprendedores y vamos a adentrarnos en las ventas como tal. ¿Por qué los vendedores están todavía actualmente tan mal vistos? Porque es un tema cultural. Déjame le digo algo a tu audiencia. Tu audiencia es principalmente emprendedores, lo acabas de decir. Bueno, les tengo una frase que resume todo el mensaje que están a punto de escuchar y es el que emprende también vende. Si quieres que tu emprendimiento se convierta en empresa, definitivamente vas a tener que vender. Tuve la oportunidad de platicar con Carlos Muñoz en mi programa y el cuate decía algo muy sencillo y es algo en lo que creo y opero hoy por hoy. Vende de día y opera de noche. Si tu emprendimiento es de algún startup, alguna aplicación o algo por el estilo, bueno, pues en el día contáctate con personas que puedan comprar tu producto y de noche, pues ahí le mueves al sistema, compadre o comadre. ¿Por qué está tan mal visto? Porque los mismos vendedores la regamos. Los mismos vendedores desarrollamos una mentira, porque hay una enorme falta de ética todavía en esta profesión. Somos mentirosos, muchos son labiosos, muchos hacen cualquier cosa, manipulan con tal de vender. Muchas empresas como tal favorecen una cultura de manipulación, favorecen una cultura de mentira con tal de obtener una satisfacción a corto plazo. Es decir, cierra la venta y ya, después que se chingue el cliente, ¿no? No buscamos esa relación. Por eso está tan mal visto. Pero eso ya
conforme me he ido adentrando en esta industria, ir desarrollando otros vendedores, me estoy dando cuenta que eso ya es una minoría. Sin embargo, nos quedamos con ese posicionamiento. Tenemos mal marketing los vendedores. Por eso nadie quiere ser vendedor. Tengo una conferencia que se llama El mundo es de los vendedores y la conclusión es la forma como le ponemos luz, cómo hacemos conciencia de que las ventas son tan mal vistas, es de que nos están vendiendo esta idea desde muy temprana edad. Nos dice nuestra mamá, aquí en Latinoamérica se da muchísimo, échale ganas a la escuela, si no vas a terminar de vendedor. O uno cuando no encuentra trabajo es que tienes que encontrarte una chamba. Ya, chamba acá en México es trabajo, no empleo. Tienes que encontrarte una chamba, ya, aunque sea de vendedor. Entonces, ¿cómo continuamente como sociedad estamos desarrollando ese paradigma, esa creencia limitante, absolutamente limitante, sobre que el vendedor es igual a fracasado, sobre que el vendedor es igual a una persona manipuladora, labiosa, mentirosa? Entonces, ¿quién en su sano juicio, si considera que eso es vender, quién en su sano juicio lo va a querer ejercer? ¿Quién en su sano juicio va a querer manipular a sus amigos? Tienes esa creencia limitante a nivel subconsciente. No es como que tú vas y simplemente andas manipulando a la gente, pero traes esa creencia. Por eso nos sentimos en la necesidad de en nuestra tarjeta de presentación decir lo que sea menos vendedor. Le ponemos asesor comercial, le ponemos gerente de cuenta, le ponemos cualquier chingadera menos vendedor, porque esa parte la queremos camuflajear cuando es absolutamente innecesario si lo haces bien. Hay muchos emprendedores que comienzan su empresa, su emprendimiento, su startups, lo que tengan, pero no saben vender. Dicen, yo soy muy bueno en esto, pero vender me da miedo. ¿Qué opinas de eso? ¿O qué recomendación le das a esos emprendedores que no les gusta vender? Mi recomendación es que les guste vender. Esa es mi recomendación. Ahora, ¿cómo curar el miedo? Hay dos tipos de miedo. Está el miedo dinámico y el miedo que congela. El miedo que congela es el miedo al rechazo, el miedo a vender, el famoso miedo a vender. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que te digan que no, tienes miedo a sentirte rechazado. Nos vamos al ejemplo de jóvenes que están de fiesta en un bar y ven a una muchacha que les gusta muchísimo, pero se detienen, no se atreven. Entonces ahí es el miedo que congela, el miedo al rechazo, miedo a que te digan que no. Entonces estamos trabajando con el primero. La enorme mayoría de los emprendedores y la enorme mayoría de los vendedores todavía lo tiene. Yo todavía lo tengo. Ahora, vámonos al segundo miedo. El segundo miedo es el miedo dinámico. Es el miedo que te provoca actuar. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de que no te atrevas? Por ejemplo, si regreso al caso de la chava, la muchacha guapa que te gusta en un bar, y dices tú, wow, está guapísima, pero te entra el miedo que congela. El miedo al rechazo. Híjole, no me animo. Ay, no, es que no puedo. Ay, no, me gustaría atreverme. ¿Ok? Te estás enfocando en el miedo que congela. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? ¿Cuál es el hack? Me concentro en el miedo que provoca actuar. Y en ese me enfoco y lo que es más, ese lo alimento. ¿Cómo sería en el ejemplo? Es que si esa muchacha es mi futura esposa, que si es la madre de mis hijos, que si paso la mejor noche de mi vida si hablo con ella. No quisiera perderme esa oportunidad, ¿verdad? Entonces me enfoco solamente en este miedo. Sigo teniendo el miedo que congela, pero me enfoco en lo alimento y utilizo el miedo dinámico para hacer algo, para capitalizar. Si me voy al ejemplo de los emprendedores, un miedo el miedo que congela, ya sé cuál es el miedo a vender, no te gusta, ¿por qué? Porque pues tú eres muy bueno en lo que haces y por qué deberías estarte vendiendo, y por qué deberías estar vendiendo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos concentramos en el dinámico entonces? ¿Qué si tu empresa fracasa? ¿Qué si no tienes para darle de comer a los tuyos? Hay emprendimientos muy socialmente responsables hoy en día, emprendimientos que dicen que han basado su modelo de negocio en un retorno, no de retorno de inversión, sino retorno a la sociedad. Ahí es donde puedo alimentar ese miedo dinámico. Oye, si no me paro frente a este panel de inversionistas, igual no puedo ayudar a la causa que tengas, ¿no? Hablándose de este emprendimiento social. Entonces, nuevamente, si quieres el hack, la salida fácil, digamos, el camino corto, es enfócate en un miedo que sí te provoca actuar. Bueno, ahora que estabas dando ese ejemplo, pues que vendemos desde
desde pequeños, ¿no, Gerardo? O sea, Todos siempre estamos estamos vendiendo todo el tiempo, Ajá. Dame todo algún el tiempo. ejemplo. Todos estamos vendiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos comunicando algo. Desde la forma en cómo estás vestido, la forma en cómo te presentas, si sonríes o no, estás vendiendo algo. Por ejemplo, si nos vamos a las tribus, si habláramos, por ejemplo, de un rockero, un hip hopero, reggaetonero, ellos nos están tratando de vender esa idea en su forma de vestir. Ellos quieren comunicar que son casuales, que están de moda, que son lo que sea, ¿no? Los rockeros que quieren comunicar, no, pues que su música es la mejor, que las demás son basura, que son de plástico, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, estamos comunicando. Queremos comunicarle el carro que manejas, el automóvil que manejas, lo utilizas para comunicar algo, para comunicar tal vez tu estatus social, para comunicar que eres una persona que le gusta la velocidad, qué sé yo. Pero siempre estamos vendiendo o tratando de vender una idea. Ahora, el problema con esto es que no es opcional, siempre lo estamos haciendo. Puedes ser víctima o puedes apalancarte de esta situación, haciendo conciencia de que siempre estás vendiendo. Porque si yo llego malhumorado a mi oficina, estoy vendiendo la idea de que soy una persona que no disfruta lo que hace. Hago conciencia de ello si soy un empleado demostrador y llega un cliente y yo estoy molesto con mi jefe, pero mi cliente la paga. ¿Por qué? Porque las políticas de la empresa, porque no me han depositado a tiempo, porque el jefe es un pendejo, lo que quieras. Entonces, esa amargura le cae a mi cliente y lo atiendo mal. Eso es estar completamente victimizado por las circunstancias, ¿no? Por la situación. Ahora, si hago conciencia de que siempre estoy vendiendo, siempre estoy comunicando, entonces es cuando tomas tú la decisión, a pesar de lo que está pasando, ¿qué idea decido venderle a los demás? Siempre estamos comunicando. Es cuestión de hacer conciencia de ello, ¿no? Pero siempre estamos comunicando, siempre estamos vendiendo una idea sobre nosotros mismos. Bueno, cuando estamos comenzando en las ventas, a la gente que le gusta vender o a los que les toca salir a vender, yo he sido uno de esos. De pequeño tuve que aprender a vender, bueno, hasta que me di cuenta que no sabía vender tanto, pero de pequeño tuve que aprender a vender o no comíamos. Venimos de una familia muy humilde. Entonces, ¿cómo manejar las objeciones? ¿Cómo manejar los no? Cuando empiezas a vender y te dicen no, no te compro, no te compro. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí son diferentes cosas las que puedes hacer. Es una pregunta muy abierta y aquí es donde muchos entrenadores pudieran decirte, no, pues que tienes que utilizar esta técnica, etcétera, etcétera. Vamos a sobresimplificar esta situación. Puedes tener un problema de ventas, y ya hablaríamos de objeciones, o puedes tener un problema de prospección. Tal vez estás tratando de venderle a la persona equivocada. Tal vez. ¿No? O sea, una persona que no dice Zig Ziglar en su libro Ventas 101, esto es de como 1980 y que hubo, decía, un prospecto no es un prospecto si no tiene las siguientes tres cosas: necesidad de tu producto, el dinero y ganas de comprarlo. O sea, el dinero suficiente, ¿no? Entonces, sí, está bien fácil venderle a una persona que tiene esas tres, ¿no? Pues sí, Zig Ziglar lo dijo en 1980, cuando no había tanta competencia como el día de hoy. Sin embargo, en esencia, seguimos teniendo esa situación. Muchas veces queremos venderle a alguien que no necesariamente necesita nuestro producto, que no tiene tanto dolor o no pudiera aprovechar tanto los beneficios que nuestro producto, nuestro servicio ofrece. Entonces, antes de trabajar el manejo de objeciones, lo primero que me gustaría revisar es si estás prospectando de la manera adecuada. Si realmente estás tratando de, si las personas a quien le estás tratando de vender realmente son prospectos tuyos o no. Esa sería la primera pregunta o la primera situación a aclarar, y creo que esto le va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza a tu audiencia. Hay tal cosa, seguramente ya has hablado de esto en el programa, en el marketing digital existe lo que es el arquetipo del cliente ideal, también conocido como buyer persona o avatar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros los vendedores utilizamos esa herramienta del avatar o del buyer persona, que es una representación semificticia de nuestro cliente ideal, si nosotros utilizamos eso, entonces vamos a tener una idea más clara de cuáles son esas personas que pueden aprovechar, que se van a ver mayormente beneficiadas por lo que nuestro producto o nuestro servicio ofrece. Entonces sería el punto número 1. El punto número 2, ahora sí, hablemos de manejo de objeciones.
Hay dos tipos de objeciones. La primera es la pantalla de humo. Realmente no es una objeción. Ojo con esto. No es una objeción. Y aquí voy a meter, no tengo tiempo, necesito consultarlo con mi jefe, necesito consultarlo con mi esposa, necesito consultarla con mi almohada, no he tenido chance de revisarla. Todo ese tipo de objeciones que en todas las industrias reciben, no es una objeción real. Es una pantalla de humo que esconde la objeción madre. La objeción madre pudiera ser, compadre, no te conozco. ¿Por qué te compraría? No sé ni qué ofreces, ni me interesa, tengo mucho trabajo ahorita. Esa es una objeción real. Eso sí tenemos que trabajar. Eso sí, no voy a decir manejar, pero eso sí tenemos nosotros que enfocarnos y poder darle la vuelta cuando descubrimos la objeción madre. El no tengo tiempo, eso no se maneja. No hay una técnica de manejo de objeción. Lo que hago es me sigo de paso, se llama bypass eso. Entonces, no tengo tiempo. Precisamente por eso le estoy marcando, señor cliente, porque esta solución que le estamos ofreciendo el día de hoy es para que usted tenga más tiempo. Tenemos comprobado que usted se puede ahorrar hasta un 30% en cuestión operativa si utilizara nuestro sistema. ¿Le gustaría ahorrarse un 30% de tiempo utilizando este sistema nuevo? Súper, me acabo de aventar esto, me lo acabo de sacar de la manga. Bueno, entonces no estoy manejando la objeción, me estoy siguiendo de largo. Hey, entiendo lo que me acabas de decir, no tengo tiempo, hey, te entiendo. Aún así esto es importante. Precisamente por eso le hablo, señor cliente, porque es para que tenga más tiempo. Por eso le estoy marcando. Cuando ya estamos hablando de la objeción madre, entonces sí la manejamos. Pero primero hay que descubrirla. Tú descubres la objeción madre, tienes el 99% de la venta cerrada, por cierto. ¿Cómo, ahora que has tocado eso, ahora que estabas hablando, lo metiste ahí dentro de lo que hablaste ahora, ¿cómo vender si no te conocen? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo te introduces al cliente si no te conocen? Tienes varias formas y nuevamente me voy, hay dos respuestas para esto. La primera respuesta es, necesitas desarrollar valor de marca. Y no me importa a qué te dediques, no me importa si eres empleado de una compañía, eso no es importante, necesitas generar valor de marca. El negocio más importante y más rentable en 2019 no se llama bienes raíces, se llama branding personal. Así seas representante de marca, empleado de una compañía, necesitas desarrollar valor de marca personal. Así seas instructor de karate, instructor de spinning, necesitas desarrollar marca personal. Esa es la respuesta número 1. La respuesta número 2 sería tener un discurso de ventas que sí sirve. ¿Y cómo es un discurso de ventas que sí sirve? Es uno que cuenta la historia que nuestro cliente quiere escuchar con base en las preguntas que se está haciendo mentalmente cuando le estoy marcando. Contestando la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué compran mis clientes? ¿Y cuál es la diferencia entre mi compañía y la competencia? Tú contestas esas 3 preguntas, la pones en forma de guión, te va a durar menos de 15 segundos decirlo, y pides el compromiso siguiente. No se trata de vender desde el primer contacto, se trata de cerrar el siguiente paso. Entonces necesitas contestar la pregunta que mentalmente tu prospecto se está haciendo. Y la pregunta que mentalmente se está haciendo tu prospecto, este es de Brian Tracy, es ¿en qué me beneficia a mí? Entonces, si yo quiero cerrar, por ejemplo, una entrevista de ventas y no me conocen, debo de contestarle a mi cliente sin necesidad de que él emita la pregunta, debo de contestarle a mi cliente qué vas a recibir de beneficio si me recibes en tu oficina. Ese es el enfoque que le tenemos que dar. Bueno. Habilidades que debe tener un buen vendedor. Tú que eres el cabrón de las ventas, recomiéndanos habilidades que debe tener un vendedor, no sé, 3, 4 tips que debería tener un buen vendedor. Busca desarrollarte y convertirte en un experto en tu producto o tu servicio. Todos los días necesitas capacitarte con respecto a tu producto o tu servicio. No nada más para saber contestar preguntas, sino para tener tu plena seguridad sobre lo que estás vendiendo. Ventas es la transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, si yo tengo dudas, si yo me siento inseguro o insegura sobre mi producto o mi servicio, estoy transmitiéndole esa emoción a mis prospectos. Entonces, punto número 1,
domina tu producto y todos los días prepárate con respecto a tu producto, tu servicio. Esa es mi recomendación número 1. Mi recomendación número 2 es posiciónate como una autoridad de tu industria en tu comunidad. Va de nuevo, posiciónate como una autoridad de tu industria en tu comunidad. Tengo el caso de un buen amigo mío quien es abogado y es un abogado muy joven. Yo tengo 33 años, él ha de tener unos 27, yo creo. Él utilizó redes sociales, muchísimo Facebook, específicamente Facebook, muchísimos ads, le metió durísimo, le metió una buena lana, pero lo que él hizo es se posicionó como autoridad en su industria, en su comunidad, sería la comunidad de Tijuana. Él no está ofreciendo su servicio en otros lugares de la República Mexicana, solamente aquí en Tijuana. Entonces lo que está haciendo es, esto mediante una buena estrategia de marketing digital, él se posiciona como el abogado a consultar en temas de divorcio, por ejemplo. Entonces, en temas de divorcio le tienes que hablar a este abogado. Es buenísimo, lo vi porque me salió el otro día y siempre está dando contenido de cuál es el mejor contrato a utilizar, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cosas que obviamente no conozco. Pero entonces se posiciona como autoridad, como los gringos dicen, the go-to option, the go-to guy, o sea, la opción a elegir cuando estés en el mercado buscando este tipo de servicio. Entonces, esa es una muy, muy fuerte, tiene que ver con marketing nuevamente, pero es algo que tenemos que hacer los vendedores, generar suficiente valor de marca personal, posicionarnos a nosotros mismos como autoridad de nuestra industria. Yo le hablo mucho a empleados de la compañía, muchas de las personas que me siguen forman parte de una compañía. Me dicen, Gerardo, pero yo ya trabajo para Ford, yo ya trabajo para Apple. Necesitas posicionarte como autoridad en tu industria, porque el día de mañana tú te vas de Ford a Chevrolet, compadre, o a BMW y te llevas tus relaciones. No eres el experto en Ford o la experta en Ford, eres el experto en automotriz. ¿Cuál es el automóvil a elegir de acuerdo a tu prospecto? Entonces, en ese sentido, la gente te sigue y sigues teniendo esa confianza independientemente si trabajas en la misma compañía o no. Esos serían, creo que, los dos más grandes consejos que te pudiera dar. Y hay muchas herramientas que puedes hacer para el segundo, ¿no? Está el caso del podcast, por ejemplo, que es el que está escuchando en este momento. Yo me posicioné como autoridad de mi industria en mi país o en Latinoamérica, debería decir, por regalar mi trabajo 2 años y medio posicionándome como autoridad, como este cuate sabe de ventas. No ocupo una capacitación ahorita, no pasa nada, no le marco, no consumo ninguno de sus productos. Pasa un año, oye, ya tenemos 3 nuevos vendedores, necesitamos capacitarlos. ¿A quién crees que le van a hablar? Al cuate que ha estado duro y dale, apareciendo en su feed, posicionándose a sí mismo como alguien quien puede ayudar a los vendedores a cumplir sus metas. Ese es el truco. O sea que podríamos decir que el marketing de contenido ayuda mucho para... El marketing, sin duda, el marketing de contenido es una herramienta para posicionarte como autoridad. Pero mis consejos es, y no quería desenfocarme del tema de ventas, pero mi consejo es, conviértete en un experto y desarróllate constantemente sobre tu producto, tu servicio. Lo que acontece en tu industria es importantísimo. Si tú vendes combustible o estás en el sector del energético y en tu país está por haber ¿cómo se dice? Van a pasar una ley o va a haber algún cambio en ese sentido, tú necesitas saberlo, porque tus clientes se van a acercar contigo a preguntarte. Entonces, tienes que estar constantemente preparándote sobre tu producto, tu servicio, constantemente preparándote sobre tu industria, qué es lo que acontece, ¿no? Y el otro es posicionarte como autoridad en la industria. Ese puede ser, podemos apalancarnos del marketing de contenidos que acabas de mencionar, pero también lo podemos hacer face to face, en un evento de networking, por ejemplo. Entonces es algo que tienes que tener en tu agenda si quieres desarrollar tu negocio, ¿no? Hablándole ahorita a los emprendedores. ¿Cómo han cambiado las ventas ahora con el marketing digital? Muchísimo. ¿Te benefician para los vendedores que salían antes a vender? ¿Ahora es un retroceso o es una ventaja?
Mira, hay una enorme ventaja, es una muy buena pregunta, ¿eh? Hay una enorme ventaja, pero también hay grandes retos. Y no voy a decir debilidades, voy a decir grandes, grandes retos. Sobre todo para los vendedores quienes no entienden esto que te acabo de decir, a quienes no les importa y simplemente están haciendo las cosas a la vieja escuela y no se preparan, ¿no? El punto número uno que te decía, prepararse sobre tu producto o tu servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos vendedores? Pues nada, que se topan con clientes que conocen mejor su propio producto que ellos mismos, ¿no? O su servicio. Ya conocen mejor la competencia. Ahorita la información está al alcance de nuestros dedos con nuestros celulares. Entonces, si tú no eres una persona que se está continuamente preparando, te la van a romper allá afuera. Ahora, ¿cómo beneficia? Que es más fácil, todos estamos conectados. Si yo vendiera B2B, business to business, es decir, que yo le vendo a otras empresas, puedo conectar muy, muy rápido con el dueño, con el gerente de la empresa si me meto a LinkedIn. Si tengo un perfil ahí mismo en esa red social, ¿no? Red social específicamente de negocios. Puedo conectar directamente con él. Entonces, la respuesta no te puedo dar la respuesta definitiva. Para empezar, no tengo respuestas definitivas. Soy un morro de 33 años que le gusta estar creciendo y nunca voy a hablar como gurú ni nada por el estilo. Se me hace muy irresponsable hacer eso. Pero la respuesta está en qué lado estás. ¿Estás en el lado que se opone a seguir creciendo? Te van a comer. ¿Estás en el lado que entiende que hay una enorme posibilidad, que Internet está para todos, te puede ayudar a posicionarte, te puede ayudar a vender tu producto, te puede ayudar a conectar con personas que anteriormente no podías conectar? Bueno, en ese sentido, estás en la mejor era para vender. Entonces, las ventas para ti son un arte o una ciencia. Ciencia. Y como ciencia se mide, como ciencia lleva pasos. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede cumplir. El tema del arte es porque pues siempre hay un tema de estilos, está sujeto a la apreciación, ¿no? El arte es un tema de apreciación. Pero nunca me va a escuchar a mí sobre el arte de vender, el arte de cerrar la venta. No considero, porque si habláramos de arte, eso no me permite simplificar un proceso y enseñárselo a las personas para que cumplan sus metas. Entonces, en ese sentido, hablo de una ciencia. Y más porque las ventas se parecen a las matemáticas más que a cualquier otra cosa. ¿Qué debe saber alguien, un emprendedor joven, ahora que está comenzando, que quiera aprender a vender? ¿Qué habilidad debe desarrollar o qué debe aprender para empezar, para lanzarse? Un chaval, como dicen aquí, un chico joven que quiere empezar a vender y no sabe, y te está escuchando, estoy escuchando al cabrón de las ventas. Dile algo a esta gente que quiere aprender a vender, pero no se lanza todavía porque es tímida. ¿Qué debería desarrollar? Debería desarrollar, primero que nada, la habilidad de caerle bien a las personas. No te voy a dar la serie de pasos. Si quieres la serie de pasos, escucha el programa. Son más de 120, 130 horas totalmente gratis de contenido solamente dirigido hacia los vendedores. Y bueno, y si no quieres hacer eso, compra mi ebook, está en Amazon, es bestseller en Amazon, eres un cabrón de las ventas y se acabó. Ahí vas a ver los pasos. Pero vamos a hablarnos vamos a hablarle a los chavales, ¿no? Vamos a hablarle a los chavales que están emprendiendo ahorita. Número uno es caerle bien a las personas. Y si no haces eso, nadie le compra a una persona que no le cae bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Correcto. Nadie. Entonces, si ya sabemos eso de entrada, no nos podemos permitir, si queremos hacer negocios, si queremos vender, no nos podemos permitir ser unos mamones. Mamones aquí en México es pues sangrón, ¿no? Ser una persona que no le cae bien a las personas, andar con su cara así como si se acabara de echar un pedo y lo está oliendo. Entonces, en ese sentido, no nos podemos dar el lujo de caerle mal a las personas. Ese sería el punto número uno para este chaval que me está escuchando. Punto número uno es, cáele bien a las personas. Punto número dos, conecta con la mayor cantidad de personas posibles. Y te estoy hablando detrás de tu celular, pero también te estoy hablando cara a cara. Cuando estás caminando, paseando a tu perro o simplemente estás caminando hacia tu casa o vas en el colectivo, vas en el transporte público, saluda a las personas y di buenos días. Dale los buenos días al chofer, dale las gracias cuando te bajes. Saluda al mesero por su primer nombre. Conecta con las personas. Que sea una experiencia haber conectado contigo, aunque sea los 3 segundos. Número uno, porque estás haciendo red de contactos y un vendedor es tan valioso como su red de contactos solamente. Y número dos, porque ¿quién quite y hasta estás haciendo que una persona que tiene un muy mal día se lo cambies por completo? Solamente por haberle dado los buenos días y haberle sonreído y haberle dado las gracias, ¿ok? Y haber apreciado lo que hace. Esos son los 2 hacks que tengo para los chavales ahorita, pero vámonos al tercero. Número 3, domina la ciencia de vender. Ahora sí,
domina la ciencia de vender, domina los pasos que lleva la venta y sobre todo conviértete en un cerrador, y no me refiero a cerrador de que, oh sí, compre mi producto, compre mi servicio, bla, 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 bla. Utiliza técnicas que estudian al ser humano y bla, bla, bla. No, no. Esta onda es mucho más sencilla de eso. Domina el proceso y dedícate a cerrar el siguiente paso solamente. Solamente vende un paso a la vez. Escucha esto. Vende un paso a la vez. Si tú hiciste la llamada, lo único que tienes que vender es que te den la cita. Si tú hiciste la cita, lo único que tienes que vender es hacer la demostración, ¿no? O de acuerdo a tu propio proceso. Si estás haciendo la demostración, lo único que tienes que vender es que esté participando el dueño de la empresa, el gerente de producción y el usuario final. Si terminas esa demostración, lo único que tienes que vender es que revisen la cotización. Si después de la cotización, lo único que tienes que vender es cuál es el beneficio de que revisen la cotización y que aparte le vas a mandar una información sobre específicamente cómo le va a ayudar ese equipo a esta compañía. Y así sucesivamente. Lo único que vendes es que el hecho de que llenen la solicitud de crédito. No le estás vendiendo todavía el producto. Lo único que necesitas cerrar es el beneficio para tu cliente de que llene la solicitud de crédito. Y así te va sucesivamente. Por eso es importante dominar el proceso. Muchos vendedores no saben qué es lo que sigue después de la llamada. Suena chistoso, suena ridículo, pero existe. Muchas personas no dominan bien cuál es su proceso y por ende siempre están vendiendo desde el primer paso, tratan de cerrar toda la venta, ¿no? Es tan ridículo como si yo hablara contigo ahorita y te dijera, oye, te vendo un carro. Nunca he hablado contigo, es la primera vez que has escuchado mi voz y, pues tengo un carro y está en promoción. O sea, ¿quién eres? ¿Qué carro es? Ni sabes si necesito un carro o no, pues. Entonces es ridículo. Bueno, lamentablemente para muchos vendedores caen en ese tipo de vicios. Entonces, ya llevamos 3 puntos. Número 1, cáele bien a las personas. Número 2, conecta con las personas. Número 3, domina la ciencia de vender. Y te voy a agregar un cuarto que es ten metas. Ten metas y defínelas. Bajar de peso en 2020 no es una meta. Eso es un sueño. Es un propósito chafa. Bajar 5 kilos durante los primeros 3 meses, yendo al gimnasio 5 veces al día, por lo menos por 5 veces a la semana, durante 40 minutos, esa es una meta. Eso es algo que puedo medir. Es algo que me puedo dar cuenta si lo estoy cumpliendo o no. Vender 10 unidades de mi producto, visitando 30 empresas distintas y haciendo 50 llamadas de seguimiento a la semana, eso es una meta bien definida. Hay un tiempo, hablando del modelo SMART, ¿no? Por ejemplo, específico, medible, alcanzable, relevante y que hay un tiempo determinado. Ten metas. Y ya, con este caminito, créeme, vas súper, súper encaminado, vas bien desarrollado, vas que vuelas, diríamos aquí en México, para convertirte en un cabrón de las ventas. Con esto ya podríamos terminar el capítulo. Lo que acabas de decir, ya hemos hecho todo el capítulo. Bueno, y después de vender, ¿qué se hace con ese cliente? ¿Ya le hemos vendido? Listo, terminamos la venta. ¿Qué hacemos con él? ¿Ya nos olvidamos de él? ¿O cómo lo tratamos después? Escucha esto. Independientemente de la industria en la que estés, estás en el negocio de las relaciones. Entonces, no. Digo, tu pregunta estaba viciada. Gracias por preguntármela de esa forma, ¿no? Ya sabía la respuesta, pero no es. La era transaccional, y transaccional es yo te vendo el producto, tú lo recibes, tú me pagas, yo me voy. Eso ya no existe. Los negocios se hacen de persona a persona. Y si no me crees, nota cómo las grandes empresas están tratando de comportarse como seres humanos. Por eso el marketing de influenciadores es tan poderoso también. Porque tienes a una persona quien tiene una comunidad que lo quiere, lo estima, lo ama al influencer. Entonces la empresa se apalanca de ello para conectar con posibles clientes. Entonces, estamos en el negocio de las relaciones. Por eso mi consejo número 2 te decía, conecta constantemente. Hay una etapa en el embudo de ventas que es la postventa. Y la postventa es, ¿qué pasa después de esa transacción? Lo que queremos es seguir alimentando esa relación. Y esto va a tener como beneficio 2 cosas. Número 1, igual y tú me dices, Gerardo, pero esa persona ya no me va a volver a comprar. El producto me lo compra una vez en la vida y se acabó.
aún así tienes que ser postventa, aún así tienes que ser una relación, porque las personas nos juntamos con personas que se parecen a nosotros. Y si tu cliente te compró tu producto, es evidente que él conoce otras personas, se lleva, tiene amistad con personas que se parecen a él. ¿Y eso qué quiere decir? Que muy probablemente tenga necesidad de tu producto o servicio. ¿No crees que valga la pena hacer una llamada postventa, desarrollar una relación con una posible fuente de prospectos? Y número dos, pues evidentemente el tema de reventa, ¿no? Es decir, me compraste un carro, me compraste un automóvil, sigo diciendo carro, ¿no? Aquí en Tijuana, en frontera, le decimos carro. Está mal dicho, lo siento, pero es carro. Me compraste el automóvil cuando le toca cambio a tu esposa. Y el siguiente es el automóvil de los hijos. Esa es la recompra. Entonces tenemos dos grandes beneficios o dos grandes porqués, más bien dos grandes razones por el cual tenemos que enfocarnos hacia las relaciones, hacia el negocio a largo plazo. Y ojo con esto. Mucha gente me critica por lo que estoy a punto de decir, pero yo he dejado ir muchas ventas. Muchos negocios los he dejado ir. Me costó mucho trabajo, de verdad, porque soy una máquina. O sea, en ese sentido yo veo un negocio y lo quiero cerrar, pero me costó mucho trabajo ir desarrollando esto y decirle a una persona, ¿sabes qué? Este programa no es para ti ahorita. No lo compres. Mira, escucha el programa mejor. Escucha el programa, es totalmente gratis. Por ejemplo, si estuviera hablando con un cliente mío, ¿no? No me compres el curso, no me compres el taller. Mejor escucha el programa y en otra situación probablemente volveremos a hablar. Pasan meses, me vuelven a hablar y me contratan. ¿Por qué? Porque busqué el negocio a largo plazo. Cuidé la relación, o más bien, valoré la relación, puse la relación con este prospecto por encima de la transacción y la satisfacción a corto plazo. Es decir, ¿lo podía cerrar? Sí, lo podía cerrar. Me hubiera ganado $200, $1,000, $4,000, lo que sea. Por encima de esos $4,000, puse la relación con la persona. Y eso, ¿sabes qué? Ahí se convierte en un negocio invaluable. Porque no nada más me compra mi producto, sino la satisfacción, la experiencia que tuvo, eso lo va a comentar con otras personas. Y eso me favorece a mí también, a él y a mí. Entonces, si no lo vas a hacer por buena persona, hazlo como regla de negocios. Desarrolla y enfócate en relaciones a largo plazo. Favorece la relación por encima de la satisfacción a corto plazo. Genial lo que acabo de decir, Gerardo. Vamos a hablar ahora de tu libro. Eres el creador de tu podcast, comienzas con él. ¿Cómo ese mindset de creador de contenido de un podcast a convertirte, bueno, también eres conferencista, luego a crear tu propio libro, que es un cambio de mentalidad muy fuerte, llegar a crear un libro, porque alguien que nunca ha creado un libro, eres un buen lector, lo sé, porque lo dices en el podcast, pero ¿cómo llegas a crear tu libro? Llego a crear mi libro porque prácticamente la comunidad me apuntó con una pistola y me dijo que tenía que escribir un libro. Básicamente esa es la razón principal del por qué hice el libro Eres un cabrón de las ventas, de verdad, porque la comunidad prácticamente me estaba demandando que lo hiciera. Uh-huh. Y es un reto, definitivamente es un reto. Como te dije, la etiqueta que mejor me cuelga es la de vendedor. Entonces ando como vendedor por todos lados. Si soy un conferencista, pues soy un conferencista vendedor. Uh-huh. Algunos me dicen que si soy motivador. No soy motivador, soy vendedor. Si por consecuencia te motivo, bien por ti. No es la intención motivarte, la intención es ayudarte a cumplir tus metas. La gente se siente motivada, ¿por qué? Porque ve una posibilidad de cumplir esas metas, pero no es en una charla ni en el libro vas a ver las ventas son como escalar el monte Everest y tú tienes que lograrlo. Ni madres, yo no creo en esas cosas realmente, para empezar. Sería muy hipócrita en mi vida si lo hiciera. Entonces, me obligan la comunidad. Hay una demanda a satisfacer. Generamos sin querer queriendo, por decirlo de cierta forma, jugando un poquitito con eso, generamos la demanda a través del contenido, ¿no? Ayudando, aportando valor, y en eso, pues la gente quería más. Cuando el libro, cuando el curso, cuando vienes a Mexicali, cuando vienes a Ciudad de México, cuando vienes a Monterrey, cuando vienes a España, cuando vienes a Argentina. Entonces, en ese sentido, la estrategia es lo que yo le llamo, y Dania también le llama, Dania es mi esposa, le llamamos el marketing de dar. Y el marketing de dar es el de dar valor sin pedir nada a cambio. Recibí ese consejo de mi propia esposa hace 3 años. Es hoy por hoy el mejor consejo de negocios que he recibido en toda mi vida. Dar valor sin pedir nada a cambio. Se ha convertido
en no nada más mi lema, sino en un modelo de negocio completo. Porque yo dando sin pedir nada a cambio, en un programa totalmente gratis, tú pudieras ahorrarte libros de ventas, pudieras ahorrarte cursos completos. No hay necesidad de ir a una conferencia de Gerardo Rodríguez y pagar por ella. No, es ridículo porque soy mi propia competencia. Pero has recibido tanto que yo genero esa afinidad, esa relación con mi comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo que los quiero. Que quieres consumir, o sea, quieres que haya esa transacción. He recibido mensajes que me dicen, Gerardo, a mí no me interesaba tu curso, lo único que quería era que recibieras dinero por lo que me has ayudado estos 3 años. Imagínate esa técnica, ¿no? Es lo que le llamo el marketing de dar. ¿Y cómo llegas a crear el libro? ¿Cuánto tiempo te costó? ¿Cómo escribías un poco todos los días? ¿Cuántas páginas? ¿Cuánto le dedicabas al día hasta llegar a terminarlo? Mira, te voy a decir que le dedicaba por semana por lo menos unas 6 horas. No te voy a decir cuánto el día, porque había días que no escribía. Entonces era como unas 6 horas a la semana, más o menos. 6 horas a la semana, 6, 7 horas a la semana, y fueron como unos 6 meses. El problema con esto es de que yo escribí el libro y la vara que me puse es que este fue el último libro de ventas que ocupara leer una persona. Me preguntaba a mí mismo, si este fuera el último libro de ventas que leyera esta persona, ¿le serviría? Jamás recomendaría que leyeras un solo libro de ventas, de ningún tipo, de ninguna materia. Pero esa fue la vara con la que yo me medí. Entonces, terminé de escribir el libro 10 veces. Se me hace poco. Ya, le escribía, fin, gracias. Me hacía la pregunta, si este fuera el último libro de ventas que leyera esta persona, ¿le serviría? Nah, regrésate al capítulo 1. Terminé ese libro por lo menos unas 10 veces de escribirlo. Hacía este ejercicio y volví a empezar. Qué bueno. ¿Cuántas páginas tienes, por cierto? Nada más son 160. Es un libro así, porque no hay paja. Es tu copiloto para que la rompas en las ventas. Y no es un libro que se lee, no es un libro que se lee en la cama, por cierto, ¿eh? Es un libro que se lee, está disponible en Amazon en ebook. Fuera de México es por ebook. Está disponible en Amazon. Eso te iba a decir. Es un libro que se lee, o sea, lo tienes que leer en tu escritorio, en tu estación de trabajo, frente a tu computadora, frente a tu CRM, con tu celular, con tu teléfono y con un bloc de notas. Porque es un libro para que trabajes. No es un libro de, sí, yo fui vendedor cuando era niño y vendía dulces y la chingada. No hay historias de dulces, no hay historias del niño vendedor ni la chingada. No hay nada de eso. Es un manual de trabajo. Si te pongo ejemplos, es para que quede un poco más clara la idea, pero es un manual de trabajo. Como te lo decía, es un copiloto para que la gente pueda cumplir sus metas de ventas. Genial. ¿El nombre del libro, nuevamente, para quien está despistado y no se acuerde? Les va a encantar, ¿no? Por lo que significa en España, pero ahí les va. Eres un cabrón de las ventas. Eres un cabrón de las ventas. Lo hicieron, bueno, sí, lo hicieron la comunidad. Bestseller en Amazon en menos de 24 horas de haber sido publicado. Entonces es algo que estoy profundamente agradecido y honrado. Y bueno, si quieren ya el link directo porque no lo encontraron en Amazon o algo así, simplemente búsquenme en redes sociales. Mi red social favorita es Instagram. Me encuentran como cabrón de las ventas. Vale, también vamos a poner en las notas del episodio, vamos a poner el link para la compra del libro. Gerardo, ya vamos terminando. 3 películas recomendadas por Gerardo Rodríguez para emprendedores, de ventas, no sé, de emprendimiento. Les puedo recomendar la película Dejen de ver películas y pónganse a leer y a trabajar. ¿Puedo recomendar esa película? Vale. Odio Netflix. Lo odio, ¿por qué? Porque amo las malditas series. O series. Entonces el problema, amo las series, amo las películas, entonces es un problema eso, ¿no? A ver, películas. Sí, te quiero hacer caso, fue la pregunta, no quise ser grosero. Hay una película que me gusta mucho, que es la de Jerry Maguire. Esa me gusta mucho y me encanta porque ejemplifica el tema de cómo debes de favorecer el tema de las relaciones al tema de negocio. Entonces, si te vas a llevar a algo de esa película, sería ese como el, sin contar el final ni nada, ¿no? Jerry Maguire, sale Tom Cruise. ¿Qué otra película sería como? No, yo creo que ya, o sea, películas no puedo, pero déjame recomendar un par de libros, que sería... O 3 libros, o un par de libros. 3 libros, va, y no voy a recomendar el mío porque sería como que, el anuncio del siglo, ¿no? El primero no tiene que ver con ventas, se llama El poder de la hora. Está muy difícil pronunciar el autor, discúlpenme la audiencia, creo que es Eckhart Tolle. Un momento, mira. Mira, exactamente.
Librazo, ¿eh? Leyendo ahora, Disfrútalo mucho, compadre. La verdad es que es un librazo, me cambió la vida. El poder de la hora. Después me voy a ir por la psicología de las ventas, The Psychology of Selling, de Jeffrey Gitomer. ¿eh? Y a ver, ¿cuál otro le recomiendo? Déjame volteo para acá. El tuyo mismo también, ¿eh? Yo Estoy recomiendo el viendo. tuyo, de todo el No, contenido. bueno, tú lo recomiendas porque se va a escuchar muy ridículo que sea mi top 3. Estoy volteando a ver aquí donde está todo el desmadre de libros que tengo. ¿Sabes cuál voy a recomendar hoy? Sí. Espero que lean en inglés y si no, aprendan inglés. Eso es importantísimo. Lo que es, después o sea, español es importante, pero lo que es inglés y chino es importantísimo saberlo, ¿no? No sé chino, entonces va a estar medio cabrón, pero el inglés es importantísimo. Voy a recomendar uno de Grant Cardone, se llama Be Obsessed or Be Average, que traduciéndolo al español sería Obsesiónate o sé parte del promedio. Es un libro un poquito de ventas, mucho sobre mentalidad, y el solo título te provoca como si te prendieran un cohete en la cola y te provoca actuar. Entonces, Be Obsessed or Be Average. Este libro a mí me acompañó cuando yo estaba obsesionado, sigo obsesionado con el tema de las ventas, cuando estaba obsesionado con mi trabajo. Es un libro que te dice casi, si te están diciendo la gente que pares, que necesitas descansar, es una buena señal, échale el doble de ganas. Entonces, Be Obsessed or Be Average, creo que es un libro de mentalidad que te pudiera servir muchísimo. Ahí te van los tres. Nuevamente, El poder de la hora de Eckhart Tolle, The Psychology of Selling de Brian Tracy y Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Ahí lo tienen, ya está. A leer se ha dicho. Vale, ¿cuáles han sido tus referentes, ahora que estamos hablando de Grant Cardone, a nivel de ventas? Brian Tracy, Jeffrey Gitomer y Tony Robbins. Independientemente que como tal no es vendedor, es muy bueno, es un súper vendedor, ¿no? Pero no se menciona a sí mismo como vendedor. Entonces yo te diría ese sería como mi top 3. Brian Tracy, Jeffrey Gitomer y Tony Robbins. Muy americanizado, ¿no? Por eso creo que hacen falta figuras latinas, figuras hispanoparlantes de este tema también. Bueno, ¿qué viene ahora para el cabrón de las ventas, para Gerardo Rodríguez? ¿Hay viajes? ¿Vendrás a España en algún momento? ¿Hay alguna invitación por aquí? Viene un cierre de año impresionantemente loco. Vamos a El Salvador, Monterrey, estaremos en Mexicali, Guadalajara, todo esto es México, salvo El Salvador. Estaremos en el primer periodo de 2020, hay una gira, primero por Centroamérica, después al sur. Entonces se está poniendo loquísima la agenda, muchísimos eventos. No tengo programado España, de verdad, escuchen lo que les digo, me encantaría ir. Hay muchos seguidores del programa, hay muchos cabrones de las ventas en España. Yo no hablo de seguidores míos, me choca esa palabra, pues hablo del programa, ¿no? Me encantaría poderlos conocer, independientemente si es de que voy a ir a dar una conferencia o lo que sea, yo lo que quiero es conocer, y conocer de entrada de España, porque me muero por una paella, pero una paella de las buenas, así amo la paella, pero yo como la paella mexicana, entonces una paella como debe de comerse, chingado, y con una buena copa de vino. Ok. Ojalá que puedas venir y vamos a mover lo que sea por aquí, por lo menos por esta zona del sur, para que tú vengas. Venga, me encantaría. Tú dices rana y yo brinco, compadre. Muy bien. Bueno, ya para cerrar, darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, darte las gracias por todo lo que nos das a los emprendedores, por toda esa buena vibra, por toda esa buena energía y desearte que sigan muchas cosas buenas, sobre todo mucha salud para ti, para tu esposa, que también sin conocerla ya la aprecio un montón de todo lo que la mencionas y de todo lo que te ayuda a ti, porque detrás de este gran hombre hay esa mujer que viene apoyándote siempre en todo y ese valor que da ella también extra. Pues un abrazo para ella también y muchos éxitos en todo lo que viene, Gerardo. Gracias por invitarme a tu programa. Honro tu trabajo, honro lo que haces. Gracias por compartir mensajes de este tipo. Gracias por compartir tu propio mensaje con la comunidad, ¿no? Es importante que nos unamos en esta hermandad podcastera. Es importante que nos unamos para mandar este mensaje, ¿no? Sinceramente creo que las ventas mueven al mundo. Considero que un gran vendedor es una gran persona y estás aportando constantemente tu granito de arena para que eso se dé. Muchas gracias. Te honro tu trabajo y gracias por la invitación. Gracias a ti, compañero. Un abrazo fuerte. Abrazo.